Sabemos que cuando nos damos la mano nos decimos Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Y así también como el Señor nos enseña en las Escrituras que nosotros cuando alabamos al Señor dice que suceden cosas y suceden cosas maravillosas, porque sabemos que hay sanidad, liberación y la libertad que Dios nos ha dado es la salvación. Y por eso conocemos que Dios es todopoderoso, porque Él nos dio esta salvación por medio de lo que Él hizo, dando su vida por nosotros, para que ahora nosotros estemos como una iglesia fundada en la roca que es Cristo, y sabemos que de esa roca salen ríos de agua viva. Amén. Y así también nosotros cada día nos llenamos de su gracia, de su amor y su fidelidad, porque sabemos que Él es más que bueno. Y así cada día nosotros nos reunimos como iglesia para exaltar su bendito y precioso nombre. Y el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo es poderoso, porque cada día Él nos enseña que Él tiene el poder para romper toda cadena. Amén. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Y así como estamos de pie, vamos a orar. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí en este lugar. Te damos gracias por permitirnos alabarte y adorarte y exaltar tu bendito y poderoso nombre. Pedimos que tu Santo Espíritu es el que nos enseñe cada día más y más de tu palabra y nos guíe, Señor, cada día a conocer más de ti. Amén. Pedimos y rogamos que seas tú usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria de ti, Hijo Jesucristo. Y todo esto te damos gracias en aquel que lo dio todo, que es tu Hijo amado Jesucristo, y en él te pedimos que nos des, Padre, tu bendición. Amén y amén. 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 Muchas gracias, hermanos de la alabanza, por ministrarnos. Muy buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos conforme a lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Y también nos recuerda la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como benditos hijos de Dios, amados en el Señor, le damos a todos y cada uno la bienvenida. Y a los que nos siguen en línea también le damos gracias por el seguimiento de este ministerio.
No se olvide, ¿verdad?, de que todo el material que usted encuentra en este canal de YouTube, canal de nuestro ministerio, rogamos a Dios que sea para su edificación y su crecimiento espiritual. Algunos anuncios que quisiera brevemente compartir con ustedes: seguir orando por el evangelismo, ¿verdad? Oportunidades para que el ministerio se consolide y podamos nosotros cumplir la función que fuimos llamados al Señor, que es de anunciar el evangelio a toda persona. También oramos para que esa oportunidad se dé individualmente en nosotros y podamos compartir la palabra de Dios con todos aquellos que el Señor ponga en nuestro camino. Recordemos también estar orando, ¿verdad?, por la Iglesia Pregunta. La Iglesia Pregunta, la iniciativa fundamental es tener cuidado de la doctrina en aquellas cosas que no estamos siguiendo en los estudios, ¿verdad? Pero pueden ser preguntas de carácter doctrinal que surjan de cualquier interacción que usted tenga con el trabajo, tal vez escuchando música, tal vez viendo un artículo, una noticia, tal vez viendo la internet. En todo esto estamos expuestos todo el tiempo. A veces ni siquiera estamos conscientes de cuánto peligro corremos por todas las cosas que están ahí puestas, y no todas son buenas. No todas son buenas. Un día esto estaba viendo que están tratando de crear una aplicación de inteligencia artificial para que le ayude a usted a interpretar la Biblia. Tenga mucho cuidado porque quizás la motivación puede ser buena, pero los resultados no. Hay algo que Dios siempre puso en nosotros y es nuestra capacidad de razonar lo que la palabra de Dios nos ha dicho y de conocer lo que, no que nos diga alguien lo que está ahí, sino que nosotros mismos, guiados por alguien, podamos llegar a la verdad de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante, no lo pierda de vista. Son los tiempos, ¿verdad?, que en los que estamos viviendo, ¿verdad? La venida del Señor definitivamente está cerca. Así que no se olvide estar orando por eso. Esta próxima edición de la Iglesia Pregunta, el tercer domingo de agosto, si no me equivoco, es el 17 de agosto, si no me equivoco. Así que, pues el tercer domingo de cada mes, como siempre, pues tenemos la iniciativa de poder reunirnos y abordar inquietudes de carácter doctrinal. Si usted nos está viendo en línea, ¿verdad?, y usted desea hacer preguntas, envíenoslas al correo cristo.eterno.15@gmail.com. Solamente déjenos saber su pregunta, su nombre y de dónde nos está llamando, para tener conocimiento hasta dónde está alcanzando el ministerio, porque a veces no lo sabemos, ¿verdad? Les agradecemos a todos su participación. Recuerde que es voluntaria la participación y es después del servicio. Tercer domingo de agosto, la próxima reunión de la Iglesia Pregunta. También recordarles acerca de los cultos de oración que se están llevando aquí en la iglesia los miércoles a las 6 de la tarde. Les rogamos a todos los que deseen con voluntad, deseo pronto, ¿verdad?, participar, que asistan, y a los hermanos, pues en medio de sus dificultades, no tengan ningún reparo, ninguna pena de hacernos saber cualquier inquietud, cualquier necesidad, que nosotros podamos orar por eso, ¿verdad? Porque lo podemos poner en oración en el grupo de la iglesia también, no solamente el miércoles aquí, pero el grupo de la iglesia, para que todos constantes oremos por todas las necesidades que surgen cada día. Hermanos, se los digo con todo el corazón, si alguno de ustedes tratara de llevar control, digamos, o conocimiento de todas las dificultades que hay, es una tarea ardua, muy difícil, hermano. Pero lo que tenemos que hacer es por lo inmediato, ¿verdad? Lo que llega a nosotros inmediatamente, orar por eso y esperar que Dios obre y haga su voluntad y se glorifique en medio de todas las cosas. Así que les invito siempre a la oración, como decía el apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, ¿verdad? Orad sin cesar. Bueno, a continuación yo le voy a dar el tiempo y el espacio a mi hermano Steven Cruz Marte, que nos trae la lectura bíblica que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 1 hasta el 8. Este micrófono está encendido, hermano Forrea. Hermano, gracias por ayudarnos, Dios le bendiga. Pruébelo, hermano, si está. ¿Puede encenderlo, hermano? Gracias. Bien, buenos días para todos. Como dijo el pastor, la lectura va a estar en Mateo capítulo 12, desde el verso 1 hasta el versículo 8, y lo leeremos como siempre lo hacemos, comenzando desde el verso 1. En aquel tiempo iba Jesús por los
por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, Señor, Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos por podernos reunir en este día de hoy también, y te pedimos que la palabra que tú vas a impartir por medio de tu pastor, de nuestro pastor a nosotros el día de hoy, sea de bien para nuestra alma, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. 1, 3. Amén. Hermano Steven, gracias y muchas bendiciones, hermano. Amén. Bueno, a continuación le vamos a pedir a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical a sus clases, ¿verdad? Dios les bendiga. Levante de ustedes una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Y a sus maestros siempre gracias por la obra de amor y de servicio que hacen para la formación de los niños, ¿verdad? Dios les bendiga a todos grandemente. Y nosotros que nos quedamos aquí, vamos a ver el día de hoy cómo de nuevo la insistencia, la persistencia del autor de Hebreos es demostrar a Cristo como el sumo sacerdote. Y ahora nos dice que además ese sacerdote es mediador de un nuevo pacto. Mediador de un nuevo pacto. Vamos a ver entonces ya capítulo 8 de Hebreos, hermano, ¿verdad? Ya les voy a invitar a todos a que por favor vayan pensando en algún libro, el que tengan curiosidad, el que quieran estudiar, y me dejen saber con tiempo, ¿verdad? Para ir comenzando yo también a estudiarlo y preparándonos, ¿verdad? Tal vez hacemos otra encuesta en el canal de YouTube para ver qué libro estudiamos a continuación, porque sería bueno saber si hay inquietud en ustedes de estudiar algún libro del Antiguo Testamento o de continuar la serie en el Nuevo Testamento, lo cual igualmente, pues todos los libros de la Biblia simplemente apuntan, señalan a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras vidas. Así que no lo pierda de vista. Pero en esta mañana vamos a ver cómo ahora a Jesucristo, habiendo determinado en primer lugar, capítulo 1, Jesús superior a los ángeles, capítulo 2, Jesús superior a Moisés, capítulo 3, sumo sacerdote, ¿verdad? Capítulos 4 y 5 se nos habla de que Él es sumo sacerdote para la gloria de Dios, que es sin pecado. Se nos habla de sus atributos, y el primer atributo es definitivamente la santidad, ¿verdad? Definitivamente, hermano, con toda humildad y con toda honestidad, si usted tuviera, nunca va a ser así, pero si usted tuviera a este su servidor y a Cristo, no hay comparación, no hay comparación. Él es santo y perfecto, yo, pues un hombre caído, redimido por la gracia de Dios nada más, levantado para ministrar su nombre, para anunciar su gloria y su gracia y su misericordia, pero no hay comparación. Entonces, capítulo 4 y 5 nos hablan de su atributo de santidad. Con ese atributo, hermano, ninguno de nosotros podemos competir con Jesús. En esta idea, el engaño del mundo está en que, por ejemplo, los seguidores de la religión musulmana vean a Mahoma como igual a Cristo, lo cual no procede. El mismo Mahoma escribió de Cristo acerca de su retorno y acerca de que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Mahoma escribió eso de Jesús en el Corán y está escrito. Sin embargo, la formación islámica
no permite en ellos reconocer la gloria de Jesús, sino que comienzan a adorar a Mahoma, un profeta que está muerto. Porque todos sabemos dónde está su sepulcro, está muerto, no está vivo. Y Jesucristo está vivo porque el mismo Corán habla de que Jesús va a retornar. Ahora bien, igual en todas las otras religiones, en algunas sectarias, donde, por ejemplo, aquí mismo, pues venir y poner a Jesucristo a la par o igual que un apóstol, decir que Cristo no es Dios y poner a mi apóstol a la altura sobre Dios. Y lo fascinante de esto es la carencia de razonamiento, porque a este apóstol se le dice o se le llama apóstol de Jesucristo. Si yo fuera apóstol de Jesucristo, ¿qué significa? ¿Quién tiene autoridad sobre mí? Jesucristo, exactamente. Por lo tanto, yo no puedo ser igual a Cristo. No puedo sustituir a Cristo, no se puede. El hecho de que Jesús enviara a sus discípulos no los enviaba a sustituirlos. Los enviaba a hacer una obra específica y era anunciar el testimonio de la gracia que se había manifestado en el nuevo pacto. Vemos el capítulo 7 y el capítulo 8 nos hablan acerca de Jesucristo como sumo sacerdote. Y al ser sumo sacerdote, dice el capítulo 7, que nos convenía uno que es inmutable, que ya no muere, que tiene una vida indestructible, pero además, ¿qué cosa? Vive para siempre para interceder por nosotros, intercede por nosotros. O sea que si yo hoy me debilitara, cometiera un error, cayera, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo, ustedes y yo. Si yo tropiezo, si yo me debilito, si de repente ya no quisiera participar de la gracia del Señor, del ministerio del Señor, yo me debilito, me caigo en mi propia humanidad. ¿Qué significa? Que el momento de ser restituido o levantado por Dios, ¿qué pasaría? Abogado tenemos en Cristo, ¿cómo es? Para con Dios, a Cristo Jesús, el bueno. Abogado tenemos para con Dios. Hay una justificación. Ahora, vuelvo a decirle y a explicarle, no se trata de pensarlo de esta manera, como la piensa el mundo a veces retorcida, de que esto nos da a nosotros una licencia para ir a hacer lo que nos dé la gana. No podemos vivir como insensatos. Usted sabe que las malas decisiones también tienen consecuencias. Y Dios en su amor, como un Padre amoroso, a veces nos deja llevar las consecuencias de nuestras decisiones. No porque no nos ame, no nos saca de la dificultad, no porque no nos ame, sino para que haya en nosotros constantemente el aprendizaje. Porque sabe una cosa, yo no sé a ustedes, pero a mí hasta lo bueno se me olvida ya. Los años no perdonan. A veces no se me olvidan porque sea negligente, que no estudie. Se me olvida porque ya la capacidad de recordar en mí ya no es igual a la que tenía hace 20 años. Mas, sin embargo, en su gracia Dios permite muchas cosas buenas y a veces también permite cosas que son incómodas, desagradables, para que no nos olvidemos de la enseñanza que eso trajo a nuestra vida. De la enseñanza que eso produjo en nosotros, la sabiduría necesaria para que rectificáramos el camino o aún para que no cayéramos en el error. Dios hace esas cosas también. Entonces, en todo esto nosotros vamos a ver hoy cómo se le llama a Jesucristo el mediador de un nuevo pacto. Y quiero que por favor, si usted por alguna razón está sospechando hoy de que lo que yo le voy a decir a usted es que la ley es una cosa y la gracia y la misericordia en Cristo son otra, es exactamente lo que le quiero decir hoy. La gracia de Jesucristo no es continuación de la ley. La ley decía ojo por ojo, diente por diente. La gracia dice que si alguien me golpea en la mejilla izquierda, ¿qué debo de hacer? Poner la derecha. A mí me gusta más la ley de Moisés, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. El humano caído así piensa. ¿Y sabe qué es lo triste? Que cuando somos sinceros, si Dios nos permitiera el ser vindictivo y ver, como decimos, el desquite, la venganza en el otro, cuando ya sucede, ni siquiera nos alimenta, no nos satisface. Porque no tuvo sentido desde el principio, no había necesidad de eso, pero dejábamos crecer el rencor,
Dice la palabra de Dios que se forman en el corazón, ¿qué cosa? Raíces de amargura. ¿Por qué? Porque fomentamos todos los días. Hermano, mire una cosa. Esto se cumple en la naturaleza, pero se cumple también en lo espiritual. Todo lo que usted no alimente, se muere. Si usted alimenta el rencor, entonces ese rencor vive, porque usted lo está alimentando. Córtele los suministros, se muere. Se muere. Ay, quedó como un recuerdo. Hay cosas que en un momento a mí me dolieron y cuando me acuerdo hoy hasta me río, porque no tienen ya sentido, ya el tiempo ha pasado, la vida ha pasado, no tienen sentido. Y nosotros debemos de aprender eso. Ahora, cuidado con esto, porque esta es la caución que les voy a dar. También eso sucede con nuestra vida de fe. Si no la alimentamos, se muere. Nuestra vida de fe decae. Porque ya no tenemos el ánimo, tenemos que alimentar esa vida de fe todos los días. Hay días que no necesitamos ni siquiera que nos digan, nos levantamos, abrimos la Biblia, la leemos, escuchamos un versículo, nos ponemos a escuchar una alabanza, algo que nos incline hacia Dios. Hay otros días que no tenemos la motivación. Y cuando no tenemos la motivación es cuando más deberíamos de buscar hacerlo, porque en esa disciplina lo que hacemos simplemente es continuar proveyendo a nuestra vida espiritual lo que necesita. ¿Verdad? Entonces se nos va a hablar hoy cómo Jesucristo es el mediador, dice la palabra claramente, de un nuevo pacto. El mediador del pacto de la ley de Moisés fue Moisés, no fue Cristo. No fue Cristo. La ley de Moisés fue dada por Moisés. Dios usó a Moisés para comunicar la ley al pueblo. Y en la aplicación de la ley, estos hombres eran duros, porque así se los ordenaba la ley que fueran. Así se los ordenaba. Ahora usted me dirá, pastor, no es culpa de ellos. La ley dice, si agarras a alguien en adulterio, sácalo fuera de la ciudad y mátalo a pedrada. Eso no es culpa de ellos, dice. Porque Jesús no lo hizo. Cuando le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio, ¿verdad? No trajeron al varón, solo a la mujer, pero la trajeron a él. ¿Qué hizo Jesús? ¿La apedreó? No. ¿Qué les dijo Jesús? Todos están en la misma situación. Y si yo hubiera estado allí también, yo hubiera tirado todas las piedras y me salgo corriendo yo para que no me viera el Señor, porque iba a ver, ¿qué iba a ver el Señor de mí? Mi pecado. Al descubierto. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3. Jesús no tenía necesidad de que nadie le diera cuenta del hombre, porque Jesús sabía lo que había en el corazón del hombre. Gloria sea al Señor, hermano. Yo no puedo saber ni lo que hay en su mente ahorita. No puedo adivinarlo, ¿verdad? Usted tal vez en su mente tendrá alguna preocupación. Yo estoy pensando en bacon tal vez, o alguna otra cosa, sin sentido, sin conexión siquiera. Porque yo no puedo leer la mente de usted. Dice la palabra de Dios que Jesucristo sabía lo que había en el corazón de los hombres. De manera que cuando vinieron a Él con la moneda a decirle si era lícito pagar impuestos a Roma, Jesús sabía la motivación. ¿Qué fue lo primero que les dijo? ¿Por qué me tentáis, hipócrita? Le dijo. Jesús no andaba, yo no sé, nos han pintado un Jesús hoy. Nos han dado la imagen de un Jesús. Ay, Jesús no diría eso. Jesús no haría eso. Hermano, el Señor era fuego. El Señor no perdona. El Señor ya te des hipócrita y te lo decía en tu cara. Y si te ibas a ir por eso, que te fuera. Cuando ellos le dijeron, Señor, ¿ustedes también se quieren ir? Le dijo a los 12. ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Y qué es eso? Yo me hubiera ido, me está corriendo, ¿verdad? El orgullo me está corriendo. Estos hombres eran humildes y dijeron, no, se quedaron. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú, nadie más, solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? ¿Lo entendieron? No salía a la luz la ofensa. Ay, yo me ofendí porque me tocó el ego, me tocó. No, me dijo la verdad. Eso es lo mejor que tuvo. La Escritura, al estar delante de ella, como decía el pasaje hace 2 capítulos, la palabra de Dios es como espada de doble filo, que entra y penetra, dice, hasta el tuétano,
Hermano, ¿usted ha sentido un dolor en los huesos, adentro del hueso? Es un dolor terrible. Hasta allí entra la palabra. No me gusta, me incomoda. Dice aquí que no hay justo ni aun uno. Me descalificó el Señor. Por supuesto que me descalificó. Porque al descalificarme a mí, Dios califica a su Hijo. Si yo estoy descalificado, ¿qué tengo que hacer? Buscar al que está calificado. Agarrarme del que está calificado. Es incómodo. Mi mente, pastor, no me deja ver a Cristo como Dios. Mi mente, hay una lucha. Y esa lucha parte en primer lugar de nuestro razonamiento natural. Usted no está solo. Por algún tiempo yo también tuve la duda. Pero ¿qué es lo que terminó convenciéndome en la palabra de Dios? Primera cosa, cuando yo leía, pero un momento, aquí dice el Hijo de Dios. ¿Y por qué yo estoy diciendo que no hay Hijo de Dios? Si allí dice el Hijo de Dios. Ahí lo dice. Y estaba en esa lucha y en esa batalla. Yo decía, no es el Hijo de Dios, pero la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Yo era el que estaba mal. La Biblia no estaba mal, nunca estuvo mal. Pero mi lucha partía de qué cosa? De mi orgullo. De mi orgullo. Hermano, siempre se los he dicho con humildad, mucho tiempo se aplicó a mí. Cuando tú crees que lo sabes todo, nadie te puede enseñar nada. Pero cuando tú admites, Señor, hay cosas que yo no sé y están aquí en tu palabra. Hay cosas que yo no sé y están aquí en tu palabra. Tendrías la misericordia de enseñármela, de mostrármela. Hoy más que nunca esta petición es real. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes algo que no esté en la Biblia, ¿a quién le voy a responder por eso? A Dios. A Dios, porque les puedo causar mal. Aquí dice que Jesucristo es el Hijo de Dios y ahora nos dice en Hebreos capítulo 8 que Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. De allí usted entenderá porque ahora entiendo, en estos 10 años el pastor jamás ha hecho énfasis en los 10 mandamientos. Usted recordará, los que tienen ya tiempo viviendo en el ministerio, ¿verdad? Cómo yo ponía siempre al final una diapositiva con una fotografía de la Biblia en Hechos 13:39, donde Pedro le está predicando a Israel y le dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de la ley de Moisés nadie se justificará, pero por la fe en Cristo Jesús será todo, salvo todo aquel que en Él cree. Eso es. Entonces, no negamos que existe la ley de Moisés, no negamos que tuvo su propósito y su tiempo. Y entiendo una cosa, la ley de Moisés no era para salvar a nadie. La ley de Moisés nunca dijo, haz esto y tendrás vida eterna. Yo los reto a todos y en el resumen les voy a decir inmediatamente hoy, Deuteronomio 32, exactamente para los que anotan. Dice, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Por supuesto, si yo desobedecía la ley, estoy dentro de la cultura y de la tradición judía y alguien me descubre adulterando, me van a sacar fuera de la ciudad y me van a matar a pedrada. Y van a ser sin culpa cumpliendo la ley de Moisés. Sí. No, ni siquiera para eso, pero le voy a decir para qué. Para enseñarnos la perfección de Dios. La ley fue puesta para enseñarnos la perfección de Dios. Porque si Dios no cumpliese esa ley, Dios no la podía haber puesto para nosotros. Pero Él la cumple. Él la cumple, por eso la dio. Miren, cuando en el Antiguo Testamento, y se repite en el Nuevo Testamento, tengan cuidado de eso, cuando hay una repetición, hay una validación, pero quiero que lo entiendan en el sentido que se valida. En el Antiguo Testamento existe este versículo que dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Era cumplir la ley porque Él es santo, entonces yo tenía que procurar ¿qué cosa? La santidad por medio de acciones, ¿verdad? Solo que después de todo el tiempo en que fue manifestada la ley de Moisés y ejecutada la ley de Moisés, aparece en escena el Hijo de Dios y nos dice ahora que no solo al hacer las cosas somos pecadores, sino cuando tenemos la intención. Jesús dice,
Habéis oído. ¿De dónde lo oyeron? En la ley. No adulterarás. Mas yo digo ahora a vosotros, que si un hombre, dice, mira con codicia a otra mujer, ya adulteró con ella, ¿dónde? En su corazón. Se habla de la caída del hombre, la naturaleza caída. El hecho de poder abstenerme del mal no significa que no procuré el mal por medio de mis pensamientos en primer lugar. Por eso debemos estar alerta, apercibidos. No pensar en nosotros en una perfección, porque ese es un autoengaño. Es un autoengaño pensar, no, yo estoy inmune a todo esto. No, mientras tenga este cuerpo tengo que tener cuidado. Más bien Pablo le decía a Timoteo, ¿qué cosa? Huye de las pasiones juveniles. Cuando veas que está eso, corre por tu vida, porque no te quedes de bravo ahí, porque ahí es donde mueren. Los que se creen bravos mueren ahí. Corre por tu vida, porque tú sabes que estás en peligro. Ah, no, yo resisto la tentación. Cuando mira, estás arrastrado por el pecado todo. No, huye, dice, huye. ¿Y por qué debo de huir? Porque la palabra de Dios me dice en realidad que en mi naturaleza no hay suficiente fuerza para luchar contra esto. Más bien me dice que en mi naturaleza y en la tuya hay una batalla. ¿Se acuerda lo que Jesús les dijo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es ¿qué cosa? La carne no es fuerte, hermano. La carne no es fuerte. Huya por su vida, sálvela. ¿Ah? Como dice el refrán popular, es mejor que digan aquí corrió que aquí murió, ¿verdad? Corra por su vida, corra, apártese del mal. Porque si está allí, blanco fácil. Ninguno de nosotros es Superman para decir yo puedo soportar todas las cosas, tarde o temprano cae. Y del momento, a veces, si somos sinceros, de la forma más tonta uno cae. De la forma que menos esperaba. Y en Nicaragua popularmente dicen, al mejor mono se le cae el zapote, dicen, ¿verdad? Porque de quien menos esperaba cometió un error. Corra por su vida, sálvela. Entonces, en esta sabiduría vemos que la ley apareció para enseñarnos la perfección de Dios y al hombre, al tratar de cumplirla, terminó entendiendo ¿qué cosa? Que no puede, ¿verdad? Hace un par de capítulos también decía el pasaje aquí en Hebreo, porque nada perfeccionó la ley, dice. Nada perfeccionó la ley. Si la ley no perfeccionó nada, era necesario ¿qué cosa? La introducción de una mejor promesa. Y eso es en Cristo, el nuevo pacto. Que ahora, como sabemos, con la cena del Señor, el nuevo pacto es en su sangre. Amén. Vamos entonces a leer la palabra de Dios bendita y santificada por Él. Yo no sé ni cuál leer porque se me olvidaron los lentes y no miro ni esta ni esta. No, esta sí la miro un poquito, pero déjeme apartarme. No, hermano, no, esos son muy fuertes, hermano, me va a dar mareo. No, gracias. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos
no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por este día en que nos extiende vida, misericordia y gracia, Señor. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por la vida, por este tiempo y este espacio que tú has facilitado para que en él seamos, Señor, ministrados. Te pedimos por esta palabra santa y bendita que tú has perseverado a través de los siglos, de todos los ataques de sus enemigos, Señor. Gracias por guardarla hasta este día para ser alimentado en ella, Señor. Como está prometido en tu palabra, tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros podemos ver entonces en esta continuación del libro de Hebreos cómo se nos habla acerca de Jesucristo como el fiador de un mejor pacto. Dice que está sustentado en mejores promesas. Para comenzar, el escritor primero nos lleva a recordar que Jesucristo está sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del trono de la majestad. Está en los cielos. No está en ningún sepulcro. La búsqueda continúa, ¿verdad? Un montón de millonarios invirtiendo dinero en el National Geographic, en el History Channel para tratar de encontrar la tumba de Jesús. No la van a hallar. Deberían de invertir eso para otra cosa, ¿verdad? No la van a encontrar. Dice aquí, ahora bien, dice el autor, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice ahora, el tema central, la esencia de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Para que Jesucristo se sentara a la diestra del trono de la majestad de Dios, pues, el Padre, el Hijo, ¿verdad? Quiere decir que Él accede a ¿qué cosa? Al lugar más alto de la creación. Por lo tanto, nos conviene ese sumo sacerdote, no uno que está intermedio o más abajo, tratando de mediar con Dios, de alcanzar a Dios, sino uno que ya está allí, que está en la gloria. Dice además esto, que Él es Jesús, ministro del santuario, pero aquí hay una capción que quiero que usted la tenga siempre en mente. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. ¿Cuál es el verdadero tabernáculo? No es el que erigió Israel por medio de Moisés. Ese no es el verdadero tabernáculo, porque aquí nos dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. Cuando decimos Señor, ¿qué palabra usamos? Kyrios, que significa creador de todo, Señor de todo, dueño de todo. O sea, estamos hablando de Dios. El tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Es requisito para el sacerdote tener algo por sí mismo para ofrecer. Decíamos en el capítulo pasado cómo los sumos sacerdotes, al comenzar el día, el primer sacrificio que ofrecen en el día, ¿de quién es? De sus pecados, de ellos mismos. Porque para poder interceder por el pueblo deben primero tener dispensados sus propios pecados para luego poder interceder por los pecados del pueblo.
Esto no sucede con Jesús, porque al decir en Jesús, Hebreos 4:13, Jesucristo fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesucristo no necesita ofrecer sacrificio por pecados que en primer lugar Él nunca cometió, ¿verdad? Entonces, en esa perfección es ideal Jesucristo porque solamente se ofrece a sí mismo por nosotros. Siendo perfecto, se ofrece por todos nosotros para nuestra salvación. Y dice aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificios. Esa es la primera función. ¿Y por qué un sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios? Porque es la manera física de representar el deseo del hombre de poder reconciliarse con Dios. Ahora, tenga cuidado, esto no lo estableció el hombre, lo estableció Dios. Si el hombre se quiere reconciliar conmigo, lo va a hacer de esta manera, ¿sí o no? ¿Quién le reveló a Moisés lo que tenía que hacer? Dios. O sea que Dios estableció el camino. De manera que cuando Dios presenta a su Hijo Jesucristo y nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, ¿quién está estableciendo el camino? Dios, no los hombres. Nosotros no podemos hacer esto. Y es lamentable escuchar iglesias, congregaciones, denominaciones enseñando que ustedes pueden obrar esa restitución, que ustedes pueden obrar esa reconciliación por ustedes mismos. No se puede. Ni ustedes, ni yo, ni ningún otro. Tenemos que ir en los términos de Dios. Esa es la forma en que nos reconciliamos por Él. Usted sabe que hay tres términos para la palabra en griego que encierra lo que es el pecado. La primera es esclavitud, vendido al pecado. ¿Se acuerda? Decía Pablo, estábamos vendidos como esclavos al pecado, de manera que el pecado ejercía dominio sobre nosotros. La segunda palabra tiene que ver con el hecho de confesar de acuerdo a Dios. Significa que si Dios dice que algo es pecado, yo no puedo decir que no es pecado. Si yo digo que no es pecado, ya no estoy hablando con Dios, estoy hablando conmigo mismo. Y esta es la tragedia de los hombres hoy. Incluso le voy a decir de los pastores y de los sacerdotes que enseñándole otra cosa a la iglesia, no hablan conforme a lo que Dios habló. Dios dijo que éramos pecadores. Lo dijo. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Pecamos, diría, porque voy incluido yo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios estableció eso. Ya estamos enemistados. ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? Por medio de su Hijo, Jesucristo. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, más la gracia, ¿verdad? La gracia, como dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Dios dice, en los pecados ustedes están muertos y yo estoy divorciado, como separado de ustedes. O sea, me desentendí de todos porque están pecadores. Pero no reconciliamos ¿cómo? Aceptando su dádiva. Su dádiva. Es decir, lo que Dios me ofreció como regalo, yo lo tomé como Él me lo dio y así lo recibí y trato de enseñárselo a otros. No trato de modificarlo, no trato de cambiarle, no trato de agregarle ni de quitarle tampoco. Como Él lo reveló, también yo tengo que revelarlo. Y así todos acceden de la misma manera al perdón. Entonces dice aquí, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio. Es decir, una intercesión visible, voluntaria del hombre rendido a Dios, pidiendo el perdón y la reconciliación con Dios. Ahora bien, y dice aquí, por lo cual es necesario que también ¿quién? El sacerdote, tenga algo que ofrecer. ¿Se acuerda cuando se ofrecía el carnero? Había una parte del sacrificio cuando ya se quitaba la piel, agarraban las mejores piezas de carne y se le daban al sacerdote. Y de eso el sacerdote todavía tomaba una parte y él ofrecía, ¿qué cosa? Sacrificio. El pecado de los hijos de Elí es que del garfio con 2 dedos, a él le pusieron un tercer dedo para agarrar más.
y estaban haciendo otras cosas que Dios no les había mandado. Y por eso ellos murieron, ¿verdad? Ellos murieron porque tuvieron en poco la gracia que Dios estaba ofreciendo a Israel. Entonces dice aquí, por lo cual es necesario que también este sacerdote tenga algo que ofrecer. Ofrece la persona común y ofrece el sacerdote que hace la intercesión entre Dios y los hombres, ¿verdad? Así que, si estuviese sobre la tierra, ¿de quién está hablando ahora? De Cristo. Si Cristo estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote ya. Ya no sería sacerdote aquí en la tierra. ¿Por qué razón? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Según la ley de Moisés, él no podría ya ser sacerdote porque él no necesita presentar ofrendas por sí mismo. ¿Y por qué no necesita presentar ofrendas por sí mismo? Porque él es santo. Lo dice la Escritura, lo dice en el capítulo 4 y recuerde que lo vimos en el capítulo 5 también. Cuando dice, tal sumo sacerdote nos convenía, uno que es santo, sin mancha, apartado de los pecadores. ¿Recuerda esa descripción? Creo que fue el sábado pasado, el domingo pasado que la vimos. Entonces dice, ya ni siquiera lo que manda la ley de Moisés, ni siquiera lo tendría que seguir Jesús porque él no ofrece sacrificios por sí mismo. Dice, estos sacerdotes, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. La referencia es que a Moisés le fue mostrado un modelo que estaba ¿dónde? En los cielos. Y ese modelo se le conoce como el canon. El canon. ¿Qué es el canon? Es el modelo original del cual surgió la copia de lo que hicieron aquí en el tabernáculo en la tierra. De ahí surgió. Por esto el concepto fue consistente. Moisés diseñó el tabernáculo con piel de animales, las pintó unas franjas de púrpura y otras en rojo, iban alrededor y ese cuadrado se dividía en dos partes, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Y este concepto se preservó en el templo que construyó Salomón, que fue destruido por el imperio babilónico en el año 586, y en el tercer templo, que fue construido, que fue el que destruyó el imperio romano en el año 70 cuando invadió Jerusalén, bajo las órdenes del emperador Vespasiano. Vespasiano, el emperador que construyó el Coliseo romano también, para que ustedes tengan idea del tiempo en el que estamos hablando. Entonces, estas cosas que hay en la tierra, si se encontraran hoy, son solamente ¿qué cosa? Una figura y una sombra de lo que hay ¿dónde? En el cielo. Y ese que está en el cielo, ¿quién lo construyó? Dios, porque los hombres no acceden ahí. Entonces tenemos que entender esto. Dice aquí, los sacerdotes de la tierra, dice, sirven a lo que es figura y sombra. Cuando dice que figura y sombra, mi amado hermano, ¿qué hace eso para Dios? Nada. Roma entró con toda su torpeza, con toda su rudeza, con toda su blasfemia, entró y destruyó toda Jerusalén. ¿Y a Dios qué? Nada. ¿Quitaron algo de su gloria? No. Sucedió porque Israel, en la misma desobediencia, y todavía hoy persevera en esa desobediencia, lamentablemente. Pero tenemos que entender eso. Eso a Dios no lo hizo nada, porque el de la tierra no es el que está en el cielo. El que está en el cielo no lo han tocado y no lo podrán tocar tampoco. Hay una nación celestial que dice la Escritura en Apocalipsis que va a descender del cielo. No es esta Jerusalén que está ahí. No es esa. Quiero que lo entienda. Entonces, dice aquí, los sacerdotes eternales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Al modelo que se te ha mostrado, ¿dónde? En el monte. O sea, lo que nos revela eso es que en su momento a Moisés le fue revelado, ya sea en visión, ya sea por tomarlo y llevarlo al tercer cielo, como ocurrió después con
alguno de los apóstoles, mostrarle algo específico que él luego tenía que replicar en la tierra, reproducir en la tierra. Diga, hermano, pregunte. Ahí está el micrófono, hermano, para que se oiga. Yo creo que está encendido, hermano. Está apagado. ¿O está? Ahora sí. Ahora sí. El Señor le entregó el modelo a Moisés. Bueno, no le entregó, le mostró el No, modelo. le mostró el modelo. Correcto, para cómo lo tenía que hacer. Para cómo lo tenía que hacer. Entonces, ¿Moisés le mostró ese modelo a Salomón o Moisés fue el que hizo el tabernáculo? No, mire, el tiempo entre Moisés y Salomón son 1200 años por ahí. O sea, Moisés y Salomón no se conocieron personalmente. Okay. Lo que hizo que cuando Moisés hizo el tabernáculo, el tabernáculo ya tenía la forma y la disposición y la organización. Okay. El problema es que ese tabernáculo era movible. Cuando esa tienda se recogía, los sacerdotes cargaban el arca y los levitas cargaban la mesa de los panes y el altar de los sacrificios que tiene los cuernos de bronce y la menora, le iban cargando una procesión. Okay. Pero llegó el tiempo en que dice la palabra de Dios, hace 3000 años, David dijo, no es justo que yo esté en un palacio de piedra que no se mueve y el tabernáculo no tenga un templo, un lugar. Él quiso hacer el templo, pero Dios le dijo que él no podía porque sus manos estaban llenas de sangre. Okay. Significa que era un hombre de guerra, pero además recuerda el pecado que cometió con Urías, pues, ¿verdad? Que adulteró y luego cometió homicidio mandando a Urías al frente de batalla para que lo mataran, tratando de borrar la evidencia. Entonces, Dios le dijo, tu hijo me construirá el templo. Y fue cuando Salomón, una vez que tomó el reino, comenzó la obra de construir. Y lo hizo no necesariamente igual al tabernáculo exteriormente, pero sí siguiendo el mismo diseño de que debe haber un lugar santo, un lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca del pacto, en el lugar santo están las mesas de los panes de la proposición, la menora de 7 brazos, que es el símbolo del Espíritu Santo en la tierra, y fuera estaba el altar de los sacrificios, el cuerno de bronce, y estaba la vasija donde se lavaban ceremonialmente para ejercer el sacrificio. Todas estas cosas estaban fuera. Entonces, el modelo original del tabernáculo, que fue Moisés el que lo construyó, lo hizo basado en lo que Dios le reveló. Lo que Dios le reveló a él. Okay. Correcto. Y de allí todos los que después hicieron tabernáculo o templo, lo hicieron siguiendo el modelo original del tabernáculo, a menos en el sentido conceptual. Tenía que tener al menos esos dos espacios, lugar santísimo y lugar santo. Okay. De manera que cuando leemos el relato de la muerte de Cristo el día de la crucifixión, el velo en el templo que dividía el lugar santísimo del lugar santo se rompió. Y se rompió de arriba hacia abajo, no se rompió de abajo hacia arriba, se rompió de arriba hacia abajo, mostrando que habíamos accedido finalmente a ese lugar, no por mérito propio, sino por la gracia en la que Dios, lo que estaba oculto, nos lo manifestó en su Hijo Jesucristo. Okay. ¿Verdad? Entonces dice aquí, perdón, dice, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Verdad? Nos dice eso, número 1, que hubo un modelo del tabernáculo que le fue revelado a Moisés el tiempo que él estuvo en la cima, en la cumbre del monte Sinaí, pero que ese modelo original está ¿dónde? En el cielo, ¿verdad? Punto número 2, se nos dice que ahora Jesús es mediador de un mejor pacto. Y ya vamos a ver en qué consiste eso mejor. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el ministerio de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas.
Si volvemos atrás, no es que el pacto de Moisés, en la ley de Moisés, era malo. Al contrario, era bueno. El problema es que era tan bueno que no lo podíamos cumplir. No solo, muy perfecto, demasiado perfecto para nuestra imperfección. Entonces, pero cuando usted lee, de nuevo, para los que anotan y estudian, Deuteronomio 32 dice así, las bendiciones de la obediencia. Si tú obedeces, vas a tener tu granero lleno, Dios te va a bendecir con lluvia, vas a ser lleno de hijos, todo lo que nosotros a veces hasta soñamos, ¿verdad? Todo ahí lo dice, si cumples la ley de Moisés. Y después viene la maldición de no cumplir la ley de Moisés. Dios va a abandonar tus graneros, va a venir la plaga sobre tus cosechas. Todo lo que usted se puede imaginar viene ahí. Son dos pasajes un poquito largos. Pero lo que se nos estaba diciendo al final del día, ¿qué era? Tanto lo bueno como lo malo, ¿era qué cosa? Terrenal. Ninguna de esas promesas dice, haz lo bueno y vas a ir al cielo con el Señor. Ninguna de ellas dice. Ninguna. Y esto es lo que he tratado de insistir a muchos que quieren persistir, perseverar con la ley de Moisés. Tenga cuidado porque en la ley de Moisés no hay ninguna promesa eterna. Pero cuando aparece Cristo, dice que es mediador de un mejor pacto. No se puede mejorar lo que es perfecto. La ley es perfecta porque presenta la perfección de Dios sin pecado. Pero es mejor en el sentido de qué cosa? De las promesas, porque las promesas que tenía la ley de Moisés no son las promesas que tiene la gracia en Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Vida eterna. Habrán personas que dirán, no, pero a mí me gustaría tener por lo menos estas promesas. Que mis graneros estén llenos, que no llegue enfermedad a mi casa, pero todo eso es terrenal. Quiere decir que cuando yo me acabe, se acaba conmigo todo eso. Pero si tengo una vida eterna, no importa lo que venga, no importa si eso viene o no, tengo una vida eterna con Cristo. Y esto debería tomar precedencia para el verdadero creyente. Esto es lo más importante, poder tener una vida eterna con el Señor. Esta vida ya de por sí todos sabemos que se va a acabar. No se va a acabar porque yo digo, ni porque usted lo piense. Se va a acabar porque así está diseñada. Tiene que terminar, no es una vida eterna. Pero en Cristo tenemos vida eterna. Entonces dice, Cristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Qué mejor promesa que poder ir al cielo y poder ser esa multitud que nadie puede contar que dice Apocalipsis 7:9? ¿Verdad? Todas esas cosas quiero que usted las tenga en cuenta. Ahora dice aquí, 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Pero el defecto del primer pacto no estuvo en la ley por sí, sino que estuvo ¿dónde? En nuestra imposibilidad de cumplirla. El pacto es perfecto, yo no puedo cumplir la ley de Moisés. De manera que era necesario acceder a un pacto mejor que fuera más accesible para mí. Reconociendo mi pecado, reconociendo mi debilidad, mis limitaciones, es mejor lo que Dios ofrece para alcanzarlo que tratar de cumplir todas las cosas que en primer lugar no puedo para pensar que puedo alcanzar a Dios. Y la misma Biblia dando testimonio de que nadie cumplió la Escritura. Dice así, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice, ¿a quién reprende? A Israel. Esto no es antisemitismo, hermano. Yo no le estoy invitando a odiar a Israel. Pero poner a Israel en la perspectiva clara. Israel ha sido un pueblo desobediente. Y no ha sido desobediente porque yo lo digo, ha sido desobediente porque Dios se los ha dicho. No es pecado decir que Israel ha sido desobediente, porque lo ha sido.
Y si somos honestos, también la iglesia, nosotros hemos sido desobedientes a Dios. Y recuerda lo que dice en Romanos 14, dice, bueno, yo voy a sujetar en desobediencia a los gentiles y en desobediencia a Israel, ¿para qué? Para tener misericordia de todos. Israel ha sido desobediente. Dice aquí, porque reprendiéndolos, la reprensión del Señor que lo disciplina, lo desaprueba, pues. Dice aquí, aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. La gloria sea al Señor, porque yo no sé cómo va a arrancar Dios a las mentes y los corazones de los israelitas de toda esa idolatría que tienen a Moisés. Pero Dios dice que lo va a hacer. Y si Dios dice que lo va a hacer, le tengo buena noticia, sí lo va a hacer. Si Dios dice que va a limpiar nuestra iniquidad, ¿cómo lo va a hacer exactamente? Yo no sé, pero con su poder, palabra que Él dijo, palabra que se cumplirá. Él dice que va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué es la casa de Judá? Les decía, el linaje de Judá es un linaje ¿de qué? De reyes, sí. Decía cuando la promesa en el hecho de muerte, Jacob está muriendo, les da una promesa a cada uno y llama a Judá y dice, Judá, mi legislador, dice. O sea, de ese linaje iban a venir los gobernantes de Israel y así ha sido, pues. La mayoría de los reyes, hay algunas excepciones, pero la mayoría de los reyes han venido por el linaje de la tribu de Judá. Entonces dice aquí, reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Cuál fue ese pacto? La ley de Moisés, ¿sí o no? Cuando los sacó de la tierra de Egipto, ¿cuál fue la ley que les dio? La ley de Moisés. ¿Y qué pasó con la ley de Moisés? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Se acuerda cuando Pablo, usted ha leído Gálatas capítulo 3? Pablo le da una jalada de chaqueta, como decimos a Pedro. Y le dice, esta hipocresía es de reprender, le dice. Porque tú siendo judío vives como gentil, pero le dices a los gentiles que tienen que judaizarse, convertirse a la ley de Moisés. Y nosotros, judíos de nacimiento, dice, sabemos que la salvación viene por la gracia en Cristo Jesús. Pablo lo reprende fuertemente. Si usted lee eso, usted dice, ese Pablo no era fácil. ¿Y esto que le está hablando a cuál? Al más iracundo de los discípulos, ¿sí o no? Porque era iracundo, Pedro era iracundo. Él sacó la espada y le cortó la oreja a Malco cuando estaban aprendiendo al Señor Jesús. Pero Pablo también era otro fosforito, también era fósforo contra fósforo. Y ese no se quedó callado, ese le dijo, vives como un hipócrita. Si tú vives como gentil, ¿por qué le dices a los gentiles que tienen que judaizar? No hagas eso, eso se ve mal. O sea, en otras palabras lo reprendió. ¿Por qué era necesario esto? Porque Pablo lo que buscaba es que todos fuéramos en la misma línea hacia Cristo. Es lo único que estamos buscando. Es lo único, que la salvación que yo entiendo, que el otro entiende, que la otra iglesia entiende, sea la salvación que Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo, por gracia y no por mérito. Dice aquí, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. O sea que aún hoy Israel dice, no, yo no puedo creer en Jesús porque no puedo abandonar la ley de Moisés. Nunca la has cumplido. Israel, amado Israel del Señor, entiéndelo, tú nunca has cumplido la ley de Moisés porque nadie puede. Este ha sido el engaño del enemigo. ¿Sabe? Por eso es que les digo, a veces para muchos eso es hasta idolatría. Porque ahora han puesto la esperanza en algo que en primer lugar la palabra de Dios enseña que no sirve.
Y no sirve no porque no sea buena, no sirve porque no podemos cumplirla. En amor a Israel, mire, dice aquí, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. No está diciendo que abandonó a Israel, por favor, no lo interprete así. Dios nunca va a volver atrás en lo que prometió. Israel, Él lo fundó, Él lo escogió, es su pueblo escogido, pero es el Israel de fe. Este es el que Dios salva. Dice aquí, yo me desentendí de ellos. ¿Cómo se desentendió de ellos? Mire cómo es Dios, dice, yo me desentendí de ellos. ¿Ah? No, Dios no cambia, Dios es inmutable. No. El pueblo tampoco cambió el pueblo porque era desobediente antes y siguió siendo después. Miren, lo que pasó es esto. Dice Dios, yo me desentendí de ellos. Pero mire cómo es el corazón de Dios. Él dijo, en mi ira ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Y vagaron 40 años. Pero mire qué vagar es este. Les dio maná del cielo, les dio agua. Cuando le reclamaron que querían carne, les dio codornices. Les ponía el torbellino de luz en la noche para que no lo devoraran las bestias salvajes y de día el torbellino de arena para que le taparan los del sol y no se murieran de calor. Hizo todo eso porque amó a Israel. Israel no entendió ese amor. Todo lo que Dios hizo para protegerlo, Israel siguió siendo desobediente. Mi amado hermano, así es el amor de Dios. Ahora, lo que sí se desentendió es cuando dijo, no van a entrar, ¿y qué cree? No entraron. Vagaron 40 años, hasta que esa generación que blasfemó contra mí, que no creyó en mis promesas, esa generación desaparezca, Israel no va a entrar a la tierra prometida. Y vagó 40 años Israel. Pero fueron 40 años que no necesitaron zapatos nuevos. No necesitaron ropa nueva. Hermano, yo no entiendo la gracia de Dios. Aún en eso, en el enojo de Dios, les manifestó y les extendió ¿qué cosa? Gracia y misericordia. Mis amados hermanos, Jesucristo es mediador de un mejor pacto. La ley tuvo su propósito, tuvo su tiempo. Israel no pudo cumplirla y la iglesia tampoco puede cumplirla. No podemos. Hay algo de la perfección de Dios que nosotros nunca podremos alcanzar, sino hasta que Él nos dé cuerpos glorificados que sean semejantes a Él. Mientras estemos en estos cuerpos débiles, no podemos cumplir la ley. No podremos y nadie puede. Punto número 3 y último, dice así. Perdón. Dice aquí en el punto número 3, dice, seré propicio a sus injusticias. Y ya vamos a ver que pareciera, no es complicidad, para el que piense así, no es complicidad. Es que el remedio de esa maldad que produce injusticia, Dios lo va a proveer mediante su sacrificio. Es decir, el perdón y la santificación, la justificación delante de Dios, dice. Versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice. Ahora va a mencionar cuál es el pacto que Él va a hacer con la casa de Israel. Después de aquellos días, ¿cuáles días? ¿Cuáles días? Después de aquellos días, los días de la gracia, hermano. Los días de la gracia. Dice que hay un tiempo. ¿Se acuerda el pasaje de Zacarías 12? Dice, en aquel tiempo, yo voy a derramar de mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos, sobre el pueblo de Israel. No, sobre la casa de Israel, la casa de David. ¿Y qué dice? Y me verán a mí, al que traspasaron. Y llorarán por mí como se llora por hijo unigénito, dice. O sea, finalmente, cuando el Espíritu Santo sea tomado con la iglesia en el arrebatamiento, que ya sé que hay muchos que no creen en la dispensación y ese es un problema muy individual de cada quien.
Lo que ellos crean o lo que lo que yo crea no quita lo que Dios va a cumplir. Pero ciertamente hay un tiempo para todo. Cuando la iglesia sea tomada, Dios va a derramar en Israel solamente, un espíritu de discernimiento respecto a Cristo Jesús. Un espíritu de discernimiento. Por eso dice Zacarías en su profecía, me van a ver a mí, dice Jehová, al que traspasaron. ¿Cuándo Israel traspasó a Jehová? En la cruz del Calvario. Y llorarán por mí, dice, como se llora por hijo unigénito. ¿Por qué Israel tendría que llorar por Dios como se llora por hijo unigénito? Porque ya todo el resto de la creación ha llorado por ese hijo unigénito cuando ha venido al conocimiento de que ese sacrificio fue por mi salvación. No, en el momento lo desecharon porque no era el tiempo para ello, era el tiempo para la gracia. En la misma desobediencia de ellos, Dios manifestó a su Hijo para que todos los gentiles fueran salvos. Pero dice, después de que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles, dice la Escritura, Israel será salvo. Israel será salvo. Dice aquí, después de aquellos días, dice el Señor, cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles y todos los que no son judíos, pero hayan creído en Cristo, entren en la salvación, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea que su desentendimiento no fue olvidarse eternamente de Israel, sino como dice la Escritura, estuve enojado contigo, pero como hijo te recibí. Dice aquí, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Quiere decir que ya no va a ser necesario este linaje sacerdotal, porque si el pueblo conoce a Dios, ya no hay necesidad de sacerdote. Dice aquí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Qué necesitaban tus injusticias y mis injusticias? ¿Qué necesitábamos? Un mediador, un sacrificio perfecto que nos ayudara a alcanzar el perdón de Dios. ¿Sí o no? Eso es lo que dice Dios que va a hacer con ellos. Voy a hacer la injusticia de ellos produce pecado, de manera que voy a ser propicio ofreciendo ¿qué cosa? El mismo sacrificio para que puedan ser salvos por él. Por esto les digo, no todo Israel será salvo, sino el Israel de fe. No todo Israel será salvo. La gente piensa que va a ser por, ¿cómo dice? Genética, ¿verdad? Nació en Israel, es salvo. No funciona así. Dice que es por fe. Dice, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, explica el autor ahora, nuevo pacto, ¿qué pasa? Ha dado por viejo al primero, la ley de Moisés. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo ¿a qué? A desaparecer. A desaparecer. De nuevo les digo, el error más grande que un teólogo puede cometer es decir que la gracia es continuación de la ley. No son ni siquiera iguales. La gracia y la misericordia habla de perdón, la ley habla de castigo. No son iguales. No son iguales. Pero en esto se nos ha manifestado simplemente ¿qué cosa? La verdad primera de que todos los hombres pecamos. Y que al ser todos pecadores, ¿verdad? Todos necesitamos ¿qué cosa? Perdón, gracia, misericordia. Todos la necesitamos. El error más grande que hacemos en nuestra justicia propia es pensar, no, yo no he cometido el pecado de ese. No cometiste los de él, pero cometiste los tuyos. Y por los tuyos vas a responder a Dios.
Y recuerda que un Dios perfecto nunca va a haber este pecadito y este pecadote. No, no, todos son pecados y por igual. Y pensamos en nuestra humanidad erróneamente y hasta de forma hereje que nuestra justicia es mejor a la de Dios y decimos, Dios no puede juzgar de la misma manera a este que a aquel que mató. Claro que sí que los puede juzgar de la misma manera. Porque el mismo que dijo, no mentirás, dijo también no matarás. ¿Sí o no? Fue el mismo Dios, no fue otro Dios el que dijo uno y el otro Dios dijo otro. Un solo Dios que dijo, no mentirá y no matará. Si usted no mata pero miente, violentó la ley. Y al haber violentado la ley todo el tiempo nosotros que éramos reos de nuestra injusticia. Dice aquí también del pecado y de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es la propensión. Es decir, yo sentí el deseo de cometer el pecado, pero con disciplina me contuve, me retuve y no lo hice, pero ya pequé. O pensar que porque no lo hice estoy en santidad. No, mi amado hermano, el Señor Jesús fue, en eso el Señor Jesús, sí. Mire, si Él dijo esas cosas con ojos humanos, yo no me quiero imaginar al Señor Jesús diciendo esas cosas con ojos de fuego, como dice el Apocalipsis. ¿Ah? Cuando el Señor me ve a mí en mi debilidad, ¿ah? Cuando el Señor pueda verme traspasando todo mi ser, ver lo que hay en mi corazón, ver lo que hay en mi mente. ¿De dónde me voy a agarrar? Dígame. Tengo que aceptar la gracia como Él ofreció. Pero mis amados hermanos, hoy el mensaje es simple en Hebreos capítulo 8. Jesucristo es el sumo sacerdote y fiador de un mejor pacto. Es el nuevo pacto. Por esto ahora sí nosotros lo hacemos intencionalmente. Gracias a los diáconos y a las hermanas que nos ayudan. Cada primero del mes preparamos la cena del Señor. Traemos a la memoria el sacrificio del Señor Jesús. Recordamos su palabra diciendo, tomad, bebed. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros se derrama. Y se derramó en la cruz del Calvario. Este es el nuevo pacto para nosotros, en la gracia y en la misericordia del Señor. Ya no se trata de que nosotros tratemos de cumplir la ley, pero porque Cristo en sí mismo la cumplió y se presentó perfecto como un sacrificio perfecto para el perdón de nuestros pecados. Ahora el bien que yo pueda hacer, ¿a quién ayuda? A mi prójimo. Y en este caso, principalmente dice la palabra de Dios, haced bien a todos, pero primeramente a la de la familia de la fe. Lo que yo pueda hacer en servicio, lo que yo pueda hacer en amor, es para el bien de ustedes y de todos los que creen, de los que nos ven en línea y de los que no nos conocen también, pero en algún momento nos van a conocer, ¿verdad? La intención es esa. La intención es que ya no trabajo, de nuevo se lo digo como lo dije el domingo pasado, ya no trabajo por mi salvación, no trabajo para ser salvo. Esa obra perfecta ya la hizo Cristo. Pero lo que hoy hago, lo hago, número uno, para poder ser de bendición a otros. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermano? Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. ¿Y qué dijo Jesús? Y el segundo es similar al primero, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la razón principal para hacer las cosas. A veces en la obra de Dios usted se preguntará, pero tal vez no lo van a escuchar o tal vez no lo van a recibir. Hay alguien que me dijo, mira, estuve viendo tu canal, el canal de ustedes, de YouTuber. Pues unos videos ahí solo tienen hasta 20 vistas, 30 vistas. Y yo lo quedo viendo y le digo, pero vos no sabés si en 20 años que yo esté muerto alguien va a ver ese video y le va a ayudar. No sabemos. O sea, lo que pase hoy es temporal, pero el efecto, solo Dios sabe lo que va a hacer. Y por eso uno persevera. No lo hace por lo de hoy. Si hoy pareciera no funcionar, mañana va a cumplir su objetivo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Nunca vuelve vacía. Hay algo que Dios obra siempre en tu corazón, en el mío y en el de todos los que oyen.
aún de los que no creen. Dios obra algo para traer en ese tiempo la justicia perfecta, el cumplimiento de todos los tiempos. La iglesia es tomada, se cumplen los tiempos finales y la eternidad con el Señor. Esta debe ser la esperanza, esta debe ser la motivación. No solo ver por lo que pueda hacer hoy, pero también por lo que puede hacer mañana y en 1 año y en 2 años, hasta que el Señor venga. Mi amado hermano, usted se da cuenta que hoy, cuando usted abre la Biblia y lee 1 de Timoteo, usted está leyendo lo que Pablo escribió hace 2000 años. ¿Usted tiene noción de eso? Creo que sí. O sea que todavía el día de hoy, la fe de Pablo puesta en letra, hoy está tocando a alguien, está edificando a alguien. ¿Ah? Está haciendo el efecto que para el que fue enviado. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 58. Motívense, hermanos, sabiendo esto, que nada de lo que hagamos para el Señor será en vano. Pablo lo escribió hace 2000 años. Nada de lo que hagamos para el Señor va a ser en vano. Nada. Óigame bien, ese es un nada con 4 letras gigantes. Nada de lo que hagamos para el Señor va a ser en vano. Aun cuando no lo entendamos, la obra para la que el Señor nos llamó y la que hacemos para gloria de Él, cumplirá una función. Para terminar, solamente resaltar lo que dice este versículo, Hebreos 8:12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Este es mi deseo y mi oración para toda la casa de Israel. Que Jesucristo sea propicio a todas sus injusticias y que pueda el Señor en su misericordia olvidar sus pecados y sus iniquidades. De la misma manera que también lo hizo con nosotros. Hermano, porque el Señor nos perdonó y dice la palabra de Dios que lo que Él perdona ya no lo trae de regreso. A veces nosotros lo traemos y nos torturamos y nos martirizamos recordando nuestros errores, pero Dios no hace eso. Dios nos perdona y nos perdona para siempre. Dice la palabra de Dios en Miqueas, dice, tomaré sus pecados y los arrojaré a lo profundo del mar. Y cada vez que oigo a los científicos que no han podido alcanzar el fondo del mar, yo me alegro. Pues no es que estén ahí físicamente, ¿verdad? Pero la imagen me dice, si los hombres no han alcanzado ahí, hermano, ¿quién te acusa? Satanás lo hace, pero está vencido. Y si Satanás te acusa, como lo dice la palabra de día y de noche, óyeme bien estas palabras, lo dice Hebreos 7:25. Mientras Él te acusa de día y de noche, Jesucristo intercede por ti perpetuamente. Y esta es la mejor de las batallas porque sabemos quién es el ganador. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tus gracias infinitas y tus misericordias. Por tu palabra santa y bendita que nos enseña, Señor, que el nuevo pacto en tu sangre es el mejor para nosotros, porque tiene mejores promesas y porque es al que finalmente, aun siendo pecadores, Señor, podemos ser salvos por tu gracia y acceder a Él. Gracias, Señor, Señor Jesús, por tu gran sacrificio, por no olvidarte de nosotros ni desentenderte de nosotros, sino que siendo justo y perfecto, te entregaste para nuestra salvación, Señor. Te pido que sigas edificando nuestras vidas, Señor, la de mis hermanos y las mías, la de los que nos ven en línea, Señor. Edifica nuestras vidas en tu verdad y ayúdanos siempre, Señor, a escucharte y a seguirte. En esta mañana te rogamos que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos instruya y nos ayude a conocer la verdad. Ayúdanos a conocer la verdad porque sin ella, Señor, ninguno de nosotros puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, de donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén.